Este tiempo que hemos vivido nos ha dejado alguna cosa así mera rara que hay que sacarnos de adentro, ¿verdad? La famosa palabra distanciamiento social. Tal vez físico, pero no social, ¿verdad? Pero ese distanciamiento se puede volver una costumbre, y hay costumbres buenas y costumbres malas. Pero nosotros, ¿cómo nos saludamos durante todo este tiempo? De codito, de puñito, de saludito. Ya no sé, vamos a dar el abrazo y no sé, 2 metros, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque todas estas cosas, como les explicaba ya hace un tiempo, se van metiendo en el subconsciente, y el subconsciente no distingue entre bien y mal. Eso no es verdad. Tu subconsciente no entiende qué es bueno y qué es malo, solo es subconsciente. ¿Me estoy explicando? Y mucho de nuestro actuar viene desde ahí. Y nosotros no decidimos qué meterle al subconsciente. Entra todo, bueno y malo. Nosotros decidimos qué hablar, qué decir, qué orar, pero nosotros no decidimos qué metemos, simplemente se mete. Y si se nos mete la onda de distanciamiento, lo podemos llevar al mundo espiritual y distanciarnos de Dios y de su Espíritu Santo. Porque no distingue. Para él, si tanto te lo metiste adentro y tanto lo hablaste y lo dijiste, cuando menos lo sientes ya lo tienes incorporado a tu patrón de conducta. Y eso se lo aplicas a todo. Te puedes distanciar de tu familia, puedes vivir con tu familia en la misma casa y estar distanciado. ¿Por qué crees que la Escritura dice que hay un hermano que es más cercano, que hay amigos más cercanos que un hermano? El hermano vive en la casa, el amigo no, y resulta que el amigo es más cercano que un hermano. Este es el tema de hoy. Acerquémonos a Dios. Nada de distanciamiento con Dios. Con Dios más cerca que nunca. ¿Han oído ustedes dicho, pastor, mire, usted que está más cerca de Dios podría orar por mí? Y yo le digo, ve que de al pelo, o sea que yo me tengo que mantener cerca para orar por ti, y como yo oro por ti, tú te mantienes lejos. ¿Cómo así? ¿Yujo? ¿Ah? Y después si algo pasa, la culpa la tiene el pastor porque el pastor no estaba cerca. Ay, ya qué día sombrero decimos aquí. La ventaja que tienen ustedes con su pastor es que yo esa no me la creo. Y la Escritura me dice a mí en Hebreos capítulo 11 verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Digan la palabra fuerte: imposible. ¿Para ti qué es imposible? Que no se puede bajo ningún término. Es imposible agradar a Dios si no se tiene ¿qué? Si no se tiene fe, es imposible agradarlo. Punto. Y luego dice acá: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Leo otra versión. Dice: pero no es posible agradar a Dios sin tener ¿qué? Fe. ¿Cuál es el ingrediente que debes tener para ser agradable a Dios? ¿Qué? Fe. Eso repítelo, confiésalo, vívelo, mételo. ¿Por qué? Porque a veces cambiamos nosotros y creemos que son otras cosas las que agradan a Dios, cuando aquí dice que es por ¿qué? Pero cuando nos acercamos a Él, dice que tenemos galardones. Y en la versión que les estaba leyendo dice que es imposible, no se puede agradar a Dios sin fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Porque ¿cómo me puedo acercar más a Dios? ¿Cuántos de ustedes nacieron de nuevo por el Espíritu de Dios ya? Quiero ver la mano en alto. ¿Cuántos creen que ustedes ahora son casa de Dios y que Dios habita en ustedes? O sea, en cuanto a la cercanía, digamos, física, ya más cerca no puedes estar si Él vive en ti. No sé si me explico. Vamos a ver. Voy a hacer esto. Miren pues. Yo, Cash,
me voy a acercar a Cash. Me voy a alejar de Cash. No puedo. ¿O sí puedo? Ok, Dios vive en ti. Dios vive en ti. ¿Sí o no? ¿Cómo te puedes acercar a Dios si Él vive en ti? Ya más cerca de eso no existe. Entonces, ¿a qué se refiere con acercarnos a Dios? Ahí les va. Nosotros podemos ser cercanos a alguien sin estar cerca de Él. O yo puedo estar alejado de alguien estando muy cerca de Él. ¿Yuhu? Tú puedes tener amigos cercanos que viven en el extranjero. Y puedes tener gente viviendo a la par tuya que parecen lejanos. ¿Me estoy explicando hoy a qué se refiere acercarnos a Dios? Cuando dice que se acerque uno a Dios es que, ojo, te vuelvas una persona cercana en el sentido de la confianza que ambos se tienen. ¿Me estoy explicando acá? A veces le dice uno, mira, vos que sos cercano a fulano, ¿no le podrías hablar? ¿A qué se refieren cuando a uno le dicen a los pastores, usted que está más cerca de Dios, usted podría orar por mí? Y uno con todo gusto lo hace, no se va a poner a debatir el término, usted también puede estarse ahí, y esa sería una teología antes de, si oremos y ya se acabó la cosa, ¿no? Claro que sí. Pero ¿por qué es ese término usted que está más cercano? ¿Estoy más cerca físicamente? ¿Vivo en la estratosfera o qué? ¿Ah? ¿Me fui al cielo o qué onda? ¿Qué es eso de usted que está más cerca? Usted que es más cercano. Ah, que se comporta mejor. Tampoco, porque hay gente bien portada que no es cercana a ti. ¿Sí o no? Es más, hay gente bien portada, insoportable. No sé si me estoy explicando. Que usan su buen comportamiento para generar culpabilidad y generar juicio a su alrededor donde quiera que pasen. ¿Sí? Ese es el bien portado insoportable. Hay otros que no son tan mal portados, pero ¿cómo son de cercanos? Siempre están disponibles, siempre están para ti. Puedes confiar en ellos, ¿verdad? A pesar que es un malcriadote, pero ahí está siempre. ¿Sí o no? Cercano Pedro. Si no hubiera sido cercano, no le da las llaves del reino. Cercano Judas, si no, no le hubiera dado la tesorería. ¿Me estoy explicando acá? Otra cosa era quién se sienta a la derecha y a la izquierda, en la cercanía de los tronos. Lo que quiero decir es esto: Dios quiere que nosotros le busquemos, que nos acerquemos, que seamos cercanos al Señor. Cuando tú te vuelves cercano a Dios, Dios te confía muchas cosas. ¿Por qué? Porque te lo digo. Porque dice, porque tienes que saber que el que se acerca a Dios, ¿sí?, debe creer que Él es, que Él está, que Él existe, y que Dios le da galardones y recompensas a los que lo buscan o se acercan. Ya cuando te vuelves ese cercano, las recompensas son una consecuencia. Ahora, en el contexto habla de fe, habla de cercanía. ¿Me estoy explicando acá? Muy bien. Hebreos 4:16, voy a leer. Acerquémonos con confianza, con fe y con confianza, no confianzudos. Porque hay confianzudos y gente que se acerca ¿con qué? Con confianza. Pero no por tener confianza tienen faltas de respeto, ¿verdad? No hay tales de que, mira, vos le voy a hablar al colocho, al de allá arriba, al jefe. Sí, pues igualado. ¿Sí? Mira, Hebreos 4:16 leo. Acerquémonos pues con confianza. A ver, todo el mundo diga confianza. Ahora, esa palabra hace que yo diga, wow, me voy a acercar a Dios. ¿Con qué? ¿Con qué? Con confianza. Pero viene a establecer un balance, porque después dice, al trono de nuestro Dios. Y ahí decís, aguas. Me acerco con confianza, pero reconozco que me acercó a un trono. Y ojo, me acerco con confianza,
Pero mira, pues esto hay que, parece sencillo, pero no es. Yo vengo y me voy a acercar con confianza y dice, por favor, pase adelante, lo va a recibir fulano de tal, el rey. Y entras y cuando miras el trono dice, chambre, más despacito, despacito, no tan aprisa. Pero luego para volver a establecer el balance dice, al trono de nuestro Dios amoroso. Qué cosa más linda, de verdad. Porque dices, el trono de Dios te puede dar hasta miedo. No, es amoroso, tranquilo, ¿ya? Amoroso. Para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. A ver, todo el mundo diga necesidad. Muy bien, yo puedo llegar al trono de Dios con mis necesidades, pero no puedo llegar al trono de Dios sin la fe para que supla para mis necesidades. Porque sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Pero la gente está más concentrada en llevarle a Dios su necesidad que su fe para que Él supla la necesidad. Señor, vengo aquí confiando que ahora que voy a orar, que lo que te voy a pedir, sé que me lo vas a dar. Va, ya, está bien, no digo que no. Llorar, patalear, no aguanto, no soporto. Dale. Ahora secate las lágrimas y mostrarle tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La gente cree que entre más necesitada está, más agradable es a Dios. Cuando tú vas delante de Dios, vas con confianza, me estoy explicando. Dios no te está esperando ahí para emitir un juicio sobre ti. Es el trono de misericordia de Dios, de un Dios amoroso. Mira lo que dice otra versión. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ¿qué? Ama. Levanta las manos y di conmigo, mi papá es bueno y me ama. Amén. Nos acercamos para aprender. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Viene Nicodemo, póngale atención que esto es interesante. Viene Nicodemo, principal entre los judíos, y le dice, Señor, maestro, bueno, Señor, Rabí, y luego redunda, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie haría las señales que tú haces si Dios no está con él. Ojo, sabemos que, dijo Nicodemo. Nicodemo ya tenía un conocimiento previo cuando se acercó a Jesús. Ese conocimiento previo que él traía le decía que las señales que Dios hacía a través de Jesús era demostración de que Dios estaba con él y has venido como maestro. Nicodemo estaba ansioso y deseoso de aprender, pero él tenía un sistema de aprendizaje muy extraño. Mira lo que le dice el Señor. Nicodemo le dijo, mira, te es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Quiere decir que si nazco de nuevo, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a qué? Voy a ver. Voy a ver. Quiere decir que los que nacemos de nuevo vemos cosas que otros no pueden ver. ¿Por qué? Porque tienes otros ojos que no tenías antes, porque no habías nacido espiritualmente.
Y después le dice, Nicodemo, le dijo, mira, te insisto, el que no nace de nuevo, el que no nace del Espíritu y del agua, no puede entrar al reino. Pero ese nuevo nacimiento no se refiere cuando muero y un día resucito, o cuando muero y vamos a la presencia del Señor y entonces allá entro al reino. ¿Por qué? Porque uno nace de nuevo aquí y entonces entra al reino de Dios. ¿Dónde? Aquí en la tierra entras al reino. Aquí en la tierra vas a ver el reino. Aparte cuando te trasladen al reino de los cielos, ya al cielo, esos son otros 20 pesos. Ya, ahí es otra cosa, es otra historia. Pero mira Nicodemo, en lugar de emocionarse, voy a ver el reino. Mira, y Jesús, mira, ¿me puedes decir qué voy a ver? ¿Qué cosas se miran? ¿Qué cosas van a pasar? No aguanto las ganas de que eso pase. ¿Qué tengo que hacer para nacer de nuevo? A ver, decime. No, mira Nicodemo. ¿Acaso un hombre viejo puede volver a nacer? ¿Se meterá en el vientre de su madre? Este tiempo que hemos vivido nos ha dejado alguna cosa así mera rara que hay que sacarnos de adentro, ¿verdad? La famosa palabra distanciamiento social. Tal vez físico, pero no social, ¿verdad? Pero ese distanciamiento se puede volver una costumbre, y hay costumbres buenas y costumbres malas. Pero nosotros, ¿cómo nos saludamos durante todo este tiempo? De codito, de puñito, de saludito. Ya no sé, vamos a dar el abrazo y no sé, 2 metros, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque todas estas cosas, como les explicaba ya hace un tiempo, se van metiendo en el subconsciente, y el subconsciente no distingue entre bien y mal. Eso no es verdad. Tu subconsciente no entiende qué es bueno y qué es malo, solo es subconsciente. ¿Me estoy explicando? Y mucho de nuestro actuar viene desde ahí. Nosotros no decidimos qué meterle al subconsciente. Entra todo, bueno y malo. Nosotros decidimos qué hablar, qué decir, qué orar, pero nosotros no decidimos qué metemos, simplemente se mete. Y si se nos mete la onda de distanciamiento, lo podemos llevar al mundo espiritual y distanciarnos de Dios y de su Espíritu Santo. Porque no distingue para él, si tanto te lo metiste adentro y tanto lo hablaste y lo dijiste, cuando menos lo sientes ya lo tienes incorporado a tu patrón de conducta. Y eso se lo aplicas a todo. Te puedes distanciar de tu familia, puedes vivir con tu familia en la misma casa y estar distanciado. ¿Por qué crees que la Escritura dice que hay un hermano que es más cercano, que hay amigos más cercanos que un hermano? El hermano vive en la casa, el amigo no, y resulta que el amigo es más cercano que ¿qué? Que un hermano. Este es el tema de hoy. Acerquémonos a Dios. Nada de distanciamiento con Dios. Con Dios más cerca que nunca. ¿Han oído ustedes ese dicho? Pastor, mire, usted que está más cerca de Dios podría orar por mí. Y yo le digo, ve que de al pelo, o sea que yo me tengo que mantener cerca para orar por ti. Y como yo oro por ti, tú te mantienes lejos. ¿Cómo así? ¿Yujo? ¿Ah? Y después si algo pasa, la culpa la tiene el pastor porque el pastor no estaba cerca. Ay, ya qué día sombrero decimos aquí. La ventaja que tienen ustedes con su pastor es que yo esa no me la creo. Y la Escritura me dice a mí en Hebreos capítulo 11 verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Digan la palabra fuerte: imposible. ¿Para ti qué es imposible? Que no se puede bajo ningún término. Es imposible agradar a Dios si no se tiene ¿qué? Si no se tiene fe, es imposible agradarlo. Punto. Y luego dice acá: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Leo otra versión. Dice: pero no es posible
No es posible agradar a Dios sin tener, ¿qué? Fe. ¿Cuál es el ingrediente que debes tener para ser agradable a Dios? ¿Qué? Fe. Eso repítelo, confiésalo, vívelo, mételo. ¿Por qué? Porque a veces cambiamos nosotros y creemos que son otras cosas las que agradan a Dios, cuando aquí dice que es por ¿qué? Pero cuando nos acercamos a Él, dice que tenemos galardones. Y en la versión que les estaba leyendo dice que es imposible, no se puede agradar a Dios sin fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Porque ¿cómo me puedo acercar más a Dios? ¿Cuántos de ustedes nacieron de nuevo por el Espíritu de Dios ya? Quiero ver la mano en alto. ¿Cuántos creen que ustedes ahora son casa de Dios y que Dios habita en ustedes? O sea, en cuanto a la cercanía, digamos, física, ya más cerca no puedes estar si Él vive en ti. No sé si me explico. Vamos a ver. Voy a hacer esto. Miren pues. Yo, Cash, me voy a acercar a Cash. Me voy a alejar de Cash. No puedo. ¿O sí puedo? Ok, Dios vive en ti. Dios vive en ti. ¿Sí o no? ¿Cómo te puedes acercar a Dios si Él vive en ti? Ya más cerca de eso no existe. Entonces, ¿a qué se refiere con acercarnos a Dios? Ahí les va. Nosotros podemos ser cercanos a alguien sin estar cerca de Él. O yo puedo estar alejado de alguien estando muy cerca de Él. ¿Yuhu? Tú puedes tener amigos cercanos que viven en el extranjero. Y puedes tener gente viviendo a la par tuya que parecen lejanos. ¿Me estoy explicando hoy a qué se refiere acercarnos a Dios? Cuando dice que se acerque uno a Dios es que, ojo, te vuelvas una persona cercana en el sentido de la confianza que ambos se tienen. ¿Me estoy explicando acá? A veces le dice uno, mira, vos que sos cercano a fulano, ¿no le podrías hablar? ¿A qué se refieren cuando a uno le dicen a los pastores, usted que está más cerca de Dios, usted podría orar por mí? Y uno con todo gusto lo hace, no se va a poner a debatir el término, usted también puede estarse ahí, y esa sería una teología antes de, si oremos y ya se acabó la cosa, ¿no? Claro que sí. Pero ¿por qué es ese término usted que está más cercano? ¿Estoy más cerca físicamente? ¿Vivo en la estratosfera o qué? ¿Ah? ¿Me fui al cielo o qué onda? ¿Qué es eso de usted que está más cerca? Usted que es más cercano. Ah, que se comporta mejor tampoco, porque hay gente bien portada que no es cercana a ti. ¿Sí o no? Es más, hay gente bien portada, insoportable. No sé si me estoy explicando. Que usan su buen comportamiento para generar culpabilidad y generar juicio a su alrededor donde quiera que pasen. ¿Sí? Ese es el bien portado insoportable. Hay otros que no son tan mal portados, pero ¿cómo son de cercanos? Siempre están disponibles, siempre están para ti. Puedes confiar en ellos, ¿verdad? A pesar que es un malcriadote, pero ahí está siempre. ¿Sí o no? Cercano Pedro. Si no hubiera sido cercano, no le da las llaves del reino. Cercano Judas, si no, no le hubiera dado la tesorería. ¿Me estoy explicando acá? Otra cosa era quién se sienta a la derecha y a la izquierda, en la cercanía de los tronos. Lo que quiero decir es esto: Dios quiere que nosotros le busquemos, que nos acerquemos, que seamos cercanos al Señor. Cuando tú te vuelves cercano a Dios, Dios te confía muchas cosas. ¿Por qué? Porque te lo digo. Porque dice, porque tienes que saber que el que se acerca a Dios, ¿sí?, debe creer que Él es, que Él está, que Él existe, y que Dios le da galardones y recompensas a los que lo buscan o se acercan. Ya cuando te vuelves ese cercano, las recompensas son una consecuencia.
Ahora en el contexto habla de fe, habla de cercanía. ¿Me estoy explicando acá? Muy bien. Hebreos 4:16, voy a leer. Acerquémonos con confianza, con fe y con confianza, no confianzudos. Porque hay confianzudos y gente que se acerca ¿con qué? Con confianza. Pero no por tener confianza tienen faltas de respeto, ¿verdad? No hay tales de que, mira vos, le voy a hablar al colocho, al de allá arriba, al jefe. Sí, pues igualado. ¿Sí? Mira, Hebreos 4:16 leo. Acerquémonos pues con confianza. A ver, todo el mundo diga confianza. Ahora, esa palabra hace que yo diga, wow, me voy a acercar a Dios. ¿Con qué? ¿Con qué? Con confianza. Pero viene a establecer un balance porque después dice, al trono de nuestro Dios. Y ahí decís, aguas. Me acerco con confianza, pero reconozco que me acercó a un trono. Y ojo, me acerco con confianza. Pero mira, pues esto hay que, parece sencillo, pero no es. Yo vengo y me voy a acercar con confianza y dice, por favor, pase adelante, lo va a recibir fulano de tal, el rey. Y entras y cuando miras el trono dice, chambre, más despacito, despacito, no tan aprisa. Pero luego para volver a establecer el balance dice, al trono de nuestro Dios amoroso. Qué cosa más linda, de verdad. Porque dices, el trono de Dios te puede dar hasta miedo. No, es amoroso, tranquilo, ¿ya? Amoroso. Para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. A ver, todo el mundo diga necesidad. Muy bien, yo puedo llegar al trono de Dios con mis necesidades, pero no puedo llegar al trono de Dios sin la fe para que supla para mis necesidades. Porque sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Pero la gente está más concentrada en llevarle a Dios su necesidad que su fe para que Él supla la necesidad. Señor, vengo aquí confiando que ahora que voy a orar, que lo que te voy a pedir, sé que me lo vas a dar. Va, ya, está bien, no digo que no. Llorar, patalear, no aguante, no soporto. Dale. Ahora secate las lágrimas y mostrarle tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La gente cree que entre más necesitada está, más agradable es a Dios. Cuando tú vas delante de Dios, vas con confianza, me estoy explicando. Dios no te está esperando ahí para emitir un juicio sobre ti. Es el trono de misericordia de Dios, de un Dios amoroso. Mira lo que dice otra versión. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ¿qué? Ama. Levanta las manos y di conmigo, mi papá es bueno y me ama. Amén. Nos acercamos para aprender. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de qué te dije, o es necesario nacer de nuevo. Viene Nicodemo, póngale atención que esto es interesante. Viene Nicodemo, principal entre los judíos, y le dice, Señor, maestro, bueno, Señor, Rabí, y luego redunda, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie haría las señales que tú haces si Dios no está con él. Ojo,
sabemos que, dijo Nicodemo. Nicodemo ya tenía un conocimiento previo cuando se acercó a Jesús. Ese conocimiento previo que él traía le decía que las señales que Dios hacía a través de Jesús era demostración de que Dios estaba con él y has venido como maestro. Nicodemo estaba ansioso y deseoso de aprender, pero él tenía un sistema de aprendizaje muy extraño. Mira lo que le dice el Señor. Nicodemo le dijo, mira, te es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Quiere decir que si nazco de nuevo, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a qué? Voy a ver. Voy a ver. Quiere decir que los que nacemos de nuevo vemos cosas que otros no pueden ver. ¿Por qué? Porque tienes otros ojos que no tenías antes, porque no habías nacido espiritualmente. Y después le dice, Nicodemo, le dijo, mira, te insisto, el que no nace de nuevo, el que no nace del espíritu y del agua, no puede entrar al reino. Pero ese nuevo nacimiento no se refiere cuando muero y un día resucito, o cuando muero y vamos a la presencia del Señor y entonces allá entro al reino. ¿Por qué? Porque uno nace de nuevo aquí y entonces entra al reino de Dios. ¿Dónde? Aquí en la tierra entras al reino. Aquí en la tierra vas a ver el reino. Aparte cuando te trasladen al reino de los cielos, ya al cielo, esos son otros 20 pesos. Ya, ahí es otra cosa, es otra historia. Pero mira Nicodemo, en lugar de emocionarse, voy a ver el reino. Y mira, y Jesús, mira, ¿me puedes decir qué voy a ver? ¿Qué cosas se miran? ¿Qué cosas van a pasar? No aguanto las ganas de que eso pase. ¿Qué tengo que hacer para nacer de nuevo? A ver, decime. No, mira Nicodemo. ¿Acaso un hombre viejo puede volver a nacer? Se meterá en el vientre de su madre. ¿Verdad? ¿Se puede meter en el vientre de su madre otra vez para volver a nacer uno hallando viejo? Ay, papito lindo, ni cada vez. Apenas saliste de lo grande que estabas. Así es como mucha gente se pierde en las cosas cuando estamos aprendiendo de Dios. Él quería entender el mecanismo, el sistema de cómo el hombre nace de nuevo. Y cuando le dice, ¿me puedo meter al vientre de mi madre otra vez siendo viejo para volver a nacer? Le dijo Nicodemo, insisto, tenés que volver a nacer de nuevo. No se perdió Jesús en dar explicaciones del cómo. Pero venimos nosotros, ¿verdad? Nos dan la palabra, leemos la Biblia y nos perdemos otra vez en esa estructura preconcebida de la manera en que nos enseñaron a aprender. Yo me recuerdo que yo estaba en el último año de la universidad cuando alguien llegó, les vamos a dar esta semana un seminario de cómo estudiar. Levanté la mano. Too late. Me vienen a enseñar a estudiar ahorita que me voy a graduar. Denlo en el primer semestre, porfa. Si estoy ya porque aprendí, ya salí, ya estudié, ya gané, ya califiqué. No sé si me estoy explicando. Ya que sos chef, aparece uno, les vamos a enseñar a cocinar. Sí, pues. Después de 35 años de casado nos van a enseñar a estar casados. No sé si me estoy explicando. Nicodemo se perdió en la pregunta que hizo, pero Jesús no contesta ese tipo de preguntas, así que ni las hagas. Nos perdemos en un montón de preguntas en lugar de meternos en el reino y ver el reino
y disfrutar del privilegio de haber nacido de nuevo por su Espíritu. Vas a ver milagros, señales, prodigios, maravillas, bendición. Punto, lo vas a ver porque Él lo prometió. Pero en lo que encontrás explicaciones, ya te comieron el mandado, ¿verdad? Mientras estás discutiendo si se puede sanar o no, otros ya tienen su milagro. Ya pará de entrar en discusiones y disfrutar del reino de Dios porque has nacido de nuevo. Vas a ver maravillas preciosas y hermosas en Cristo Jesús. Zaqueo se subió a un árbol un día y estando en el árbol Jesús le dijo: Zaqueo, baja de ahí, porque hoy es necesario que yo repose o pose en tu casa, que more contigo. Zaqueo se dio prisa, fue a la casa, preparó el banquete, lo recibió. Y la gente dijo: Jesús, murmuraban, entró a morar en la casa de un hombre pecador. Y ojo acá pues, porque esto tiene que ver con acercarte a Dios. Si era tan pecador, ¿por qué Jesús comió con él y no con los otros? ¿Y ojo? ¿Por qué con uno fue a comer con los otros que estaban murmurando no? Porque todos somos pecadores. Todos. O sea, los que dijeron entró a morar en la casa de un hombre pecador, ¿ellos no lo eran o qué? Y ojo, tu santidad no sirve para señalar a nadie. Pero si Jesús decide acercarse a ti, deja de pensar en lo otro, ni en lo que los demás piensan de ti. Porque Jesús se acercó a Zaqueo sabiendo que lo que la gente pensaba de él. Y a Jesús no le importó. A Jesús no le importa lo que la gente diga de ti. Jesús se quiere acercar a ti. Así que deja todo eso que se dice de ti por un lado y acércate a Dios. Porque si Dios no te rechaza, ¿quiénes son los hombres para impedirte que te acerques a Él? Nadie. Ni una iglesia, ni un pastor, ni ningún hombre. Pero si Jesús se acerca a mí que soy pecador, ¿por qué no me voy a acercar yo a Él que es santo? Si Él no me rechaza a mí siendo como soy, ¿por qué lo voy a rechazar a Él yo siendo como Él es? Yo siempre me hice una pregunta: ¿qué me ha hecho Jesús para que yo no lo siga? Si lo único que ha hecho es amarme, perdonarme, aceptarme como soy, tenerme una paciencia inmensa, pues si gozo de esa paciencia voy a aprovechar para acercarme. Si gozo de esa aceptación voy a aprovechar para aceptarme. Ahí estás tú. Estás más de reclamar y de ofenderte porque te rechazan y estás sentido y sentida y con traumas porque te rechazaron. Te voy a contar algo: Jesús puede sanar tu trauma de rechazo, pero eso no resuelve el rechazo, porque te van a seguir rechazando. Porque a todos nos rechazan. Te rechazan por alto o por bajo, por gordo, por flaco, por negro, por blanco, por rico, por pobre, por creyente, por ateo. Todos somos rechazados. Agarren la onda, hombre. La diferencia es cómo lo manejas, eso es todo. Cuando tú comprendes que todos somos rechazados, pues bienvenido al rechazo, no pasa nada. A Jesús lo rechazaron, lo tuvieron por herido, por abatido de Dios, por pecador, por ser crucificado entre dos malvados. Ese gran fake news de crucificar a Jesús entre dos ladrones era para hacer creer que Él también lo era. Ese espíritu que está allí, que dirige reportajes, noticieros y todo, viene desde tiempos antiguos. Ese espíritu fue el mismo que hizo que pusieran: pónganlo entre dos ladrones a Jesús. Así todo el mundo cree que Él es también, cuando en medio estaba el que salvaba a los dos. ¿Qué les parece eso? Y a uno le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso se llama aceptación.
Jesús nos acepta y por eso nos acercamos. Acércate con confianza a Jesús. Él no está para condenarte, Él está para bendecirte, para amarte, para perdonarte, darte una nueva vida y renovarte todo el tiempo. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa, por tu unción maravillosa. Y te pido que nos aceptes hoy, Señor, porque nos queremos acercar a ti. He llamado o he puesto el título al tema de hoy: me levantaré, iré y aprenderé. Con 3 cosas que tenemos que hacer si queremos relanzarnos, si queremos reconquistar, si queremos renovar, restaurar, reiniciar. En el aprendizaje que uno tiene, a mí me gustan mucho los deportes, ustedes lo saben, y me gusta estudiar de los deportes, de psicología de los deportistas profesionales, porque yo creo que hay 2 cosas que prueban bastante el carácter y una tercera que la supera a las 2. La primera es el tránsito, ¿verdad? Prueba el carácter. Se quiere meter uno, se quiere por matar, le bocinan a uno, lo maltratan, uno se aguanta, todo. La segunda es el deporte. Pero estudiando un poco de los deportes y en general el aprendizaje del ser humano, nosotros tenemos 4 etapas del aprendizaje. Nos podemos quedar en una estacionados o emigrar hasta la mejor de ellas, como también, además de ser parte de un aprendizaje, forma parte de una persona como tal en un estado de vida. La primera de ellas es cuando nosotros somos inconscientemente incompetentes o inconscientemente incapaces. Eso es cuando a uno todo le sale mal, pero no sabe por qué. No sé si me estoy explicando. Todo le sale mal. Si lo que hago me sale mal, pero no sé por qué, entonces no sabe cómo componerlo. La segunda es cuando la gente se convierte en conscientemente incompetente o incapaz. Es decir, ya sabe por qué le sale mal. Entonces ya puede componer algo. La tercera es la persona que es conscientemente competente. Esa es la persona que sabe por qué las cosas le salen bien. Cuando algo falla, sabe cómo corregirlo. Normalmente la persona que es conscientemente competente es la persona que también puede enseñar, o puede ser instructor, o puede ser entrenador, porque sabe el cómo. Y por último está el inconscientemente competente. Ese es aquel que tiene 2 formas de verse. Es aquel que ya tiene todo metido en él, que le sale natural. Esos son los grandes profesionales que dicen, pero qué fácil. Ese deporte es re fácil. Usted agarra ese chunche y no le sale nada, porque se ve tan natural. No sé si me estoy. Pero también hay otro inconscientemente competente, que es el que no sabe por qué le sale bien. Entonces no sabe cómo decirle al otro cómo hacerlo. Por ejemplo, usted le puede pedir a un Michael Phelps que le enseñe a nadar. Espero que le haga caso. Después de tantas medallas olímpicas, yo estoy seguro que a alguien le va a debatir que así no sé nada, aunque se esté ahogando, ¿verdad? Siempre existe ese alumno, ¿no?, que sabe más que el maestro, aunque no le salga nada. Pero usted le puede pedir a Michael Phelps que le enseñe a nadar, porque él sabe cómo aprendió a nadar. Pero usted no le puede pedir a Nemo que le enseñe a nadar, porque Nemo sabe nadar hasta con la aleta media chueca, ¿verdad? Pero no sabe cómo, porque él es un pez. ¿Me estoy explicando? Hay cosas que cuesta transmitir, no es tan fácil transmitirlas. Entonces ese es un proceso en que pasamos, los que hacemos deporte, aprendiendo hasta que puede llegar a ser inconscientemente competente, que ya practicó tanto que ya le sale de forma ¿qué? Natural. Cuando le deja de salir, los instructores o entrenadores agarran a ese deportista y le hacen un back to basic, lo vuelven otra vez a lo básico y elemental. Así es la vida también, y la vida cristiana igual.
A veces se nos descompone lo que naturalmente hacíamos y tenemos que volver a lo básico para volver a retomar todo en nuestra vida y en nuestro camino. Basado en eso, quiero contarles desde otra perspectiva la parábola del hijo pródigo. ¿Se recuerdan que la parábola del hijo pródigo, él tomó los bienes que le dio su padre, los malgastó? El hermano todavía da testimonio que fue con rameras. Y él dice: he pecado contra el cielo, contra ti, Padre, perdóname. Y entonces él nace de nuevo, que es la parábola del hijo pródigo. Esta parábola se ha contado de todas formas menos como es. Es una parábola de problemas económicos. Es una parábola donde por el malgasto de los bienes quedó en quiebra la persona y regresa a la casa de su padre porque no tenía que comer. Por lo tanto, yo no veo nada de malo cuando una persona dice: yo me tengo que acercar a Dios porque estoy quebrado económicamente, porque igual el hijo pródigo por eso regresó. Pero cuando las personas quieren condicionar la búsqueda de Dios, estamos fallando en eso. Tú no le puedes decir a alguien: tú no deberías de buscar a Dios por eso. Deja que Dios le conteste. ¿Quién soy yo para decirle a alguien: así no deberías de buscar a Dios? Si no me está buscando a mí, está buscando a Dios. Que se lo diga a Dios. Pero este hombre que tenía hambre dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, yo regreso allá. El padre hasta una fiesta le hizo por regresar. Nosotros, una entrevista le haríamos. Esa es la diferencia entre el mundo religioso y el mundo más natural para con Dios. Deberíamos ser personas las más naturales posibles, hablar de forma natural, comportarnos de forma natural, vestir de forma natural y relacionarnos con Dios de una forma natural, aunque Él sea sobrenatural. ¿Cuántos creen eso? Muy bien. Entonces les quiero contar esta parábola del hijo pródigo, pero desde otro punto de vista que creo que nos va a servir ahora que estamos en la reconquista. En Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella ciudad y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Primera cosa, este joven en este momento está en su etapa de ser inconscientemente incapaz. Es decir, él le dijo: bueno, dame la parte de los bienes que me corresponde. Siendo el padre justo, le dijo: te los doy a ti y a tu hermano mayor. Se la repartió a los 2, no solo a uno, a los 2. Este vino y le empezó a malgastarlo. ¿Por qué digo que era inconscientemente incompetente o inconscientemente incapaz? Porque él no tenía conciencia de por qué estaba perdiendo todo. Yo no sé si él pensó: el día que se me termine, mi papá me va a depositar más. El día que se me termine, alguien me va a hacer la campaña. El día que se me termine. Fue inconsciente en cuanto al uso de los bienes. No sabía por qué le estaba saliendo mal. Cuando se vino a dar cuenta, cuando vino a despertar, ya no tenía nada. Y entonces, ojo a lo que hace. Dice que empezó aquí, lo parafraseo, a pedir trabajo. No encontró trabajo porque no sabía trabajar el nene. Y ojo, no sabía trabajar. Él no sabía cómo su papá hizo los bienes. Entonces no sabía cómo recuperarlos, porque si no sabe cómo se hace, ¿cómo los recupera? Está en su fase de ¿qué? Inconscientemente ¿qué? Incompetente o incapaz. No tenía conciencia, no sabía cómo, no sabía por qué. Y entonces quiere buscar trabajo y alguien le dice: ¿sabes qué? Apacentar los cerdos. ¿Qué habilidad tiene que tener usted para que el trabajo único que le den es que apacentar es calmar al cerdo? Entonces se imaginan y otro, dice aquí: inconscientemente ¿qué? Incompetente o incapaz. No sabía por qué era incapaz. Pero miren lo que va a pasar. Está pidiendo trabajo, no tiene trabajo, va a apacentar cerdos. ¿Y ahora qué hace él?
desea la comida del cerdo. Llegó a ese punto. Entonces en el verso siguiente dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos qué? ¿Cuántos saben que nosotros no somos jornaleros de nuestro Padre, sino que somos hijos y herederos de nuestro Padre? Eso no quiere decir que no sepamos trabajar. Y entonces dice acá, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este hombre estaba consciente de que los que trabajan tienen alimento en abundancia y que a él, siendo hijo, le estaba faltando el alimento, no solo por desperdiciar, sino por no saber trabajar. Por eso él dice que tengo dos interpretaciones. La primera es, hazme como un jornalero porque su conciencia está acusada. Pero la otra es, hazme como un jornalero porque quiero aprender a trabajar. ¿Por qué quiero aprender a trabajar? Porque tus bienes, los que me diste, que me pertenecían, no quedó nada. ¿Me estoy explicando? Quiero aquí separar dos cosas. Una cosa es que él haya vivido perdidamente y otra cosa es desperdiciar los bienes aunque no vivas perdidamente. Tú puedes estar muy bien con Dios y estar desperdiciando tiempo, energías, cuidado físico, familia, el amor de los demás. Hay muchas cosas que podemos estar ¿qué? Desperdiciando, y tú puedes ser un buen hijo de Dios y estar viviendo de esa manera, desperdiciando cada oportunidad que nos viene a la vida. Este joven estaba desperdiciando mucho y ahora se da cuenta. Entonces dice en el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Porque él decía, el jornalero tiene abundancia de pan. Yo aún siendo heredero me está faltando el pan. Aquí hay algo que no está bien. Entonces cuando dice volviendo en sí, pasa a la segunda etapa. Sigue siendo ineficiente, pero ahora es consciente. ¿Entonces están acá? Ahora es una persona conscientemente incompetente. Todavía no sabe cómo, pero ya sabe qué le falta. Nosotros tenemos que aprender en la vida a descubrir qué es lo que nos hace falta, por qué las cosas no nos están saliendo bien, y poder decir, tengo que volver en sí y poder ver lo que me hace falta y poderlo incorporar a la vida. Igual, en el deporte empiezan a jugar el deporte que usted quiera y son inconscientemente incompetentes. No sabe por qué no patea bien, por qué no le da bien a la raqueta. Y viene, no, espérame. Así se agarra la raqueta, así se agarra el palo, así se ponen los pies. Ya sé por qué no me salía. ¿Pasó uno a hacer qué? Consciente. Todavía no le sale. Pero lo primero que hay que recuperar es la conciencia. Para saber cómo me puede llegar a salir bien. ¿Quiénes quieren que las cosas les salgan bien? Ahora, note algo. Él dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré que me haga. Se lo voy a resumir. Primero me levantaré, levante la vista. La segunda, iré, dele dirección. La tercera, busque de quién aprender. Y la cuarta, sepa en qué se quiere convertir. La primera es, me voy a levantar la vista. La segunda es, le voy a dar dirección a mi caminar. La tercera es, voy a darle dirección a que alguien me enseñe lo que no sé y que él sabe cómo. Y la cuarta es, transformarme en lo que sé que debo ser. Él no iba a dejar de ser hijo, pero sabía que le hacía falta algo que los jornaleros sí tenían: esfuerzo, trabajo, aprendizaje. Quiero hablarle la primera de levantarnos. Tenemos que aprender a levantar la vista. Y para eso voy a usar algunos asuntos del deporte.
Cuando uno en el deporte baja la vista, o en casi en todo, uno pierde el equilibrio, sino que lo diga el último que texteó y se metió en el poste de la esquina. Usted va manejando y en cuanto hace así para ver el celular, se le fue el carro. Que bajar la vista no es bueno. Este joven estaba caminando con la vista abajo, no con la vista enfrente. Él no tenía levantada su vista. Él dijo, me voy a levantar. La vista hay que levantarla siempre. Yo quiero que me pongan la foto de las personas, creo que es en la cuerda floja o en la... Muy bien. ¿Qué pasa si él voltea a ver para abajo? Solo va a ver dónde va a caer. ¿Sí? Siguiente. Ajá, ese menos. Está en las cataratas del Niágara, creo, en algún lugar así. Pero ese sí se mandó. Es difícil hacer eso si la mirada no está adelante. Normalmente los pies van a donde los ojos apuntan. Usted normalmente cuando va para su casa y quiere salir, usted mira primero y agarra para allá. Usted no hace así, los pies se van para allá. Normalmente los pies siguen a la mirada. Dese cuenta qué importante es, ¿sí?, la vista en los deportes. Por ejemplo, en el fútbol, el que mejor pases hace es el que sabe levantar la vista. Aun cuando va corriendo, que tiene que patear la pelota, ni modo que va a patear sin verla, pero él está constantemente volteando a ver. ¿Por qué? Porque cuando él voltea a ver, él va a llenarse de información, de distancia, altura. Con eso calcula la potencia, la transmite al pie y patea. Hay que ver. Siguiente deportista, por favor. Quiero que pongan atención a la mirada. Quiero que veas lo concentrado que viene. Siguiente, por favor. El motociclista. Quiero que veas la mirada. ¿Cuántos están comprendiendo que este no es un año para bajar la mirada? Esto es un año para mirar al frente, al autor y consumador de la fe. Ponme la otra, por favor. ¿Sí? Igual. La mirada, ¿sí?, no va ahí en la curva de que está agarrando. La mirada va adelante en la que va a agarrar. ¿Para dónde va? Y la otra, por favor. Esa mirada te va a decir todo para dónde va. Si esa persona voltea a ver el esquí, se va a tragar toda la nieve de la montaña. Cada vez que uno baja la mirada, señores, uno pone en peligro su caminar. La mirada se mantiene en el autor y consumador de la fe siempre. Dale fuerte el aplauso. Levanta las manos y di conmigo: este año mi mirada va al frente, no atrás. Amén. Cuando dice él iré, está hablando de caminar. Vean ustedes el cuerpo humano. El cuerpo humano fue diseñado para ir para adelante. ¿Para dónde va todo? Para adelante. Dios quiere que vayamos hacia adelante. Para atrás ni para agarrar aviada ni impulso. Todo para adelante. Levanta tus manos y me levantaré. Este año voy para adelante. Amén. Siempre para adelante. Es un peligro dejar de caminar. No sé si ustedes vieron la serie Band of Brothers, pero en esa serie de guerra, que es al final una serie de liderazgo, hay un cambio de liderazgo en algún momento. No recuerdo muy bien ese detalle, pero sí recuerdo lo que pasó después. Están avanzando y uno de ellos se inmoviliza por el temor y se queda parado. Y el líder de él le empieza a gritar: corre, camina, móvete, porque si te quedas quieto eres blanco seguro. Siempre va a ser más difícil pegarle algo en movimiento que pegarle algo que está parado. Así que este año todo el mundo en movimiento. Amén. ¿Qué tenía Abraham cuando empezó?
¿Qué le quedó a Jacob? Una piedra. Y de ahí fue Dios capaz de levantarlos. Yo no sé por qué dudas que Dios te va a levantar, si Dios puede levantar a todos. Si tan solo alineas tu fe a Él y le crees a Dios por eso. Si algo necesita Guatemala es aplicar su fe en lo económico en este momento. ¿O cómo se va a levantar este país? ¿O cómo vamos a crear más empleos? Si no es creyéndole a Dios que sí se puede. Guatemala necesita tu fe. ¿Puede ir un buen amén a eso? Proverbios 30:29 dice: 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Di conmigo: no voy a volver atrás por nada. Amén. ¿Saben ustedes que el león, cuando pelea una batalla, si la pierde, no vuelve atrás? Y si la gana, tampoco. Pelea peleada, batalla peleada, batalla olvidada. Adelante te está esperando la otra. Si perdés mucho tiempo en pensar en lo que pasó, dejas de usar tu tiempo para prepararte para lo que va a pasar. De eso hay que salir rápido, hay que dejarlo atrás. Y dice después acá: el ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie resista. ¿Quiénes son reyes y sacerdotes? Levanta las manos y di conmigo: yo voy a caminar y nadie me va a resistir. Levantaré mi vista, voy para adelante. Amén. Ojo, tercera cosa, dijo: iré a mi padre. ¿Sabía a quién? ¿Sabía a quién? Este hombre dijo: iré a mi padre, ojo, y le voy a hacer una petición, dijo. Una. Enséñame a ser trabajador. Porque lo que perdí no solo fue por malgasto, no solo malgastaba, sino no producía. Lo malgasté y no produje. Y no produje porque nunca pasé por jornalero. Quizás a veces nosotros cometemos el error en nuestra familia de no enseñarle tareas a los hijos. Tal vez porque hubo una generación nuestra que sufrió tanto por ganar algo, que a veces no queremos dejar que nuestros hijos pasen por allí. Pero hay que dejarlos que pasen por allí, ¿verdad? Porque no queremos a alguien que después de tantos años le entregues tus bienes y los malgaste. Él dijo: iré a mi padre y le diré: hazme, formame como un jornalero. Él no quería ser un jornalero como tal. Obviamente tenía hambre y dijo: yo prefiero comerlo de un jornalero que comer lo que comían los cerdos. Es obvio, pero ahí había algo más escondido. Por eso le dije: permítanme darle otro punto de vista a esta parábola. Hijos. Este hijo lo que estaba tratando de decir es: 2 veces a mí no me pasa. Ya fui inconscientemente incompetente, estoy siendo conscientemente incompetente, pero necesito que mi padre me forme para ser conscientemente competente, hasta que llegue a ser inconscientemente competente y todo me salga natural y se cumpla la palabra, que todo lo que haga prospere. Todo lo que haga prospere. Como les digo, me encantan los deportes, y en los que he hecho cuesta meter gestos, cuesta meterlos. No es tan fácil meter el toque de la bola, no es tan fácil patear la pelota, pero a veces tienes que hacer eso 100 veces, 200 veces, 300 veces, hasta que salga, y salga de forma ¿qué? Natural. Y les quiero pedir algo: ténganle paciencia a Dios como Dios te tiene paciencia a ti. Él te da un verso, Él te da una palabra, tú la practicas y no te resultó, entonces no funciona. Pero eso no dice el tenista, eso no dice el futbolista, eso no dice el esquiador.
¿Ustedes creen que esos corredores de motos que van a 200 y pico de kilómetros por hora en las vueltas acostando la moto, le salió a la primera? Sí, lo que le salió fue la moto por allá y él por allá. Eso fue lo que le salió. ¿Usted cree que los tipos que saltan motos a la primera? No. Estaba hablando yo con un joven y le estaba pidiendo a otro, a un instructor, y el instructor le dijo: yo fui seleccionado nacional de Canadá y te quiero decir algo, le dije. De toda mi parte izquierda, lo único que no me quebré fue el muslo. Todo me lo quebré aprendiendo. Pero llegué a ser competidor olímpico. ¡Wow! Dije yo. No le salió la primera, no le salió la segunda, no le salió la tercera. Se le salió la clavícula a la cuarta, el tobillo a la quinta, la cadera a la sexta y la medalla como a saber cuándo. ¿Por qué nosotros, cuando un verso no nos sale, lo abandonamos en vez de seguirlo aplicando y aplicando y aplicando hasta que salga? Ya cuando te sale te vuelves en un consciente competente, pero si sigues practicándolo te vas a volver en un inconsciente competente, en donde la vida abundante en Cristo Jesús te sale de forma natural. Al principio emprendes y no prosperas, pero la promesa es que vas a prosperar, vuelves a emprender hasta que llega un día que lo que hagas es bendecido por Dios. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Voy a ir terminando ahora. En Lucas 15:22 dice así: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned el anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a ¿qué? Regocijarse. Quiero cerrar con esto. La primera cosa es: mi hijo estaba muerto y ha revivido. ¿Quién lo revivió? Yo no veo que nadie lo llegó a revivir. Dice, estaba perdido y fue hallado. ¿Quién lo halló si nadie lo salió a buscar? O la parábola nos quiere decir algo más: que cuando tomas una decisión realmente vuelves en sí. Y que este hijo se encontró a sí mismo. Nadie lo fue a encontrar, pero dice el padre: mi hijo estaba perdido y fue hallado. Y yo no encuentro quién lo encontró. Nadie lo salió a buscar. Él regresó. Entonces, ¿quién lo halló? O el padre estaba diciendo: mi hijo se había perdido y él solo se encontró. ¿Saben qué creo yo? Que llegó el día en que él dijo: yo no nací para esto. Yo nací para algo mejor y algo más grande. Yo no tengo por qué seguir viviendo así si Dios me puede bendecir. Yo creo que él se encontró consigo mismo y él fue el que dijo. Se encontró y dijo: no, esto no es para mí. Yo voy a ir a mi padre y le voy a decir: enséñame, quiero aprender. Sabe que jamás el maestro aparece hasta que el alumno no está listo. Y yo estoy plenamente convencido que este hombre se convirtió en el mejor administrador de bienes que pudo haber existido. Quizás una quiebra sea necesaria en tu vida para convertirte en el mejor. Quizás el que resbales haya sido necesario para que te santifiques mejor. Pero la Biblia no me dice que alguien lo encontró, solo dice que fue hallado. Creo que él se encontró a sí mismo. Dijo: este no soy yo. Esta no es mi configuración. Yo tengo una mejor configuración que esta. Y yo quiero orar por todos ustedes, porque sé que todos necesitamos esta oración. Que te pongas de pie en este momento, que levantes tus manos al cielo y declares conmigo: de ahora en adelante voy a levantar mi vista, voy a ir al frente, voy a aprender y voy a llegar a ser quien estoy destinado a ser por mi Padre Celestial. Amén. ¿Cuántos van a llegar a ser
inconscientemente competentes un día. Es hermoso poder adorar a Dios y saber que estamos siempre bajo su mano y que Él es un Dios de milagros. Estuvimos compartiendo la vez pasada acerca de cómo combatir ese virus del temor, ese virus que se está expandiendo por todas partes, y le estamos pidiendo a Dios que Él detenga, que haga esto, el daño mínimo en todos los países, incluyendo Guatemala. Hoy quiero hablar acerca de vencer el virus que le he llamado preocupación 2020. La palabra de Dios dice en Efesios 6:16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe, como hemos enseñado, nos sirve para emprender, nos sirve para hacer algo. Dios la dejó, es el mayor capital que tenemos dentro de nosotros, porque al que cree todo le es posible. Pero también hay una época para reconocer que la fe nos sirve para defendernos. Ponga atención a lo que Pablo dice: para apagar los dardos del maligno. El maligno es un ser real, existe y ataca. Y sus ataques, según esta escritura, la hace a base de dardos. Y para eso tenemos la fe. Entonces tenemos una fe para emprender esa empresa, para emprender ese negocio, para emprender una familia. Pero vienen épocas en que la fe se necesita como un escudo para defendernos, ponernos a la defensiva y apagar esos dardos. Pero una cosa interesante es que Pablo dice: tomen el escudo de la fe. Quiere decir que yo podría tener el escudo de la fe y no estarlo usando. Entonces salimos a la defensa con cualquier cantidad de métodos y de cosas que hemos aprendido, y a veces dejamos el escudo de la fe de último, cuando tenemos que tomarlo desde el inicio. Entonces cualquier cosa, cualquier ataque del enemigo, con fe lo podemos contrarrestar. Así que levanta ese escudo de fe en tu casa. Dile a tu familia que hay un escudo de fe para defendernos de los ataques. Dile a tu gente. Obviamente muchas de los países donde nos ven ya no pueden ir a las empresas. Se ha dado lo que es una cuarentena, como aquí en Guatemala. Y entonces lo que necesitamos hacer es poder por mensajito, por video, decirle a todos: hey, levantemos el escudo de la fe. Es más, ese es un buen momento para que tú puedas escribir en algún lugar, y luego de que hayas usado el dispositivo para estar conectado aquí, mandar ese mensaje, todos levantando el escudo de la fe. Esa es una manera de pasar este tiempo. Y la otra es la prudencia. Les dije la semana pasada que nosotros necesitamos ser prudentes, porque Isaías 40:14, y esto es solo para repasarlo, dice: ¿a quién Dios pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? ¿Cómo es posible que el Dios todopoderoso, el Dios que con su mano formó la tierra, con sus dedos, el Dios que dijo sea la luz y es hecha, el Dios que se levanta y calma la tempestad, conozca la prudencia y sea prudente? ¿Cómo puede ser esto posible? Prudencia. Y hablando de prudencia, se ha hecho un hashtag por todos lados que se llama quédate en casa. Y lo mismo lo dice Dios. Esto que me encontré en esa escritura está que le vuela la cabeza a uno. Isaías 26:20. Allí en tu dispositivo, donde quiera, vas a poderlo subrayar. Vea la Biblia. Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, tu casa, tu cuarto, cierra tras de ti las puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Cierra tras ti las puertas, ya las cerré, y dice: escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, vino a mi mente los 40 años
que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Digo, si el pueblo pudo pasar 40 años en el desierto y vio la mano de Dios, la columna de fuego, la nube, la provisión, el maná, el agua, ¿por qué no pasar nosotros esa cuarentena o ese tiempo en casa, escondidos un poquito, por un momento, hasta que la indignación pase? Es impresionante cómo Dios te pide eso. En el Salmo 91:10 leímos también: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Está hablando de el lugar de la morada, está hablando del lugar donde habito, donde estoy, la casa. De esa manera nosotros vamos a contener una invasión de este virus a mayor escala. Déjeme darle este dato es conocido ahora por todos. De el 100% de la gente que se infecta, no todos se afectan. Es decir, el infectado no necesariamente desarrolla la enfermedad. De los que desarrollan la enfermedad, estamos teniendo a nivel mundial entre el 2 y el 3% de mortandad. Si quitamos la gente de mayor de 70, 80 años, se reduce quizás a menos del 2. ¿Qué quiere decir eso? Que del 100 personas que se afectan o se enferman, la estadística nos dice que 97, 98 personas van a salir adelante. Y en eso tenemos que fijarnos, que Dios ha sido tan misericordioso en este caso, que de esos 100, 98, según la estadística, salen adelante. Bendito sea Dios. ¿Qué entonces, si la estadística está así, cómo puedo ayudar para que más gente no se contagie? Pues estando en casa, porque dice la plaga no tocará tu morada. Ahora, ya dentro de la casa hay una segunda morada. Dice el Salmo 91, pero en el verso 1. Morando, dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, morada, bajo la sombra del Omnipotente. Así comienza el Salmo, para después decir, no, la plaga no tocará tu morada. La casa es una, y adentro de la casa, tener nuestros minutos para adorar a Dios y para poder nosotros habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Cuando se celebró la Pascua, Moisés no pudo salir de la casa, todo el pueblo de Israel se quedó en casa y allí la celebraron. Comieron del cordero, ¿verdad? Pusieron la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, y quiero declarar que esa sangre sigue estando en los dinteles de nuestras puertas, las puertas de la casa. ¿Me estoy explicando acá? Por lo tanto, es bueno la prudencia. Di no al miedo, sí a la prudencia, y si tienes que exagerar la prudencia, hazlo. No miedo, sí a la prudencia, y si necesitamos exagerar un poco la prudencia, hay que hacerlo. Si por alguna razón sales al supermercado, a la farmacia, qué sé yo, que si se te permite, al regresar la ropa que usaste, que pudo haber tenido contacto con algo, no está de mala prudencia, de una vez a lavarla, puesta bajo el sol en los países que estamos a más de 20 grados, para que eso ayude a matar cualquier virus que tuvo la posibilidad de ponerse sobre la ropa. Mateo capítulo 4, verso 6 en adelante, Satanás va a tentar a Jesús y le dice: hey, súbete al templo, tírate, porque está escrito que él mandará ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra. Y Jesús le contesta: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Tentar al Señor Dios sería, como está escrito que Él va a proteger mis pies para que no tropiecen en piedra, entonces me tiro. Eso es tentar a Dios. Él nos protege, ¿verdad? Entonces Él te va a proteger. ¿Qué pasa si agarras un carro a 200 kilómetros por hora? Como mi pastor decía, a los 100 ya se bajaron los ángeles, pues. Por lo tanto, tenemos que ser, ¿qué? Prudentes. Bueno, ya hablamos de la prudencia, es importante.
Y que sepamos lo siguiente: el Dios nuestro, el que nos motiva la fe para los milagros, es el Dios que nos enseña que la ciencia es escudo, que el conocimiento y la sabiduría proceden de sus labios. Entonces, creerle a Dios es diferente a creer en Dios. Van juntos, déjame explicarlo. Yo creo que Dios lo puede hacer perfecto, pero si yo le creo a Dios, digo, wow, Dios dice que sea prudente, le voy a creer a Dios lo que me está diciendo. Qué bueno por la palabra profética en estos tiempos, que todo va a estar bien, pero qué bueno por la palabra de prudencia, sabiduría, conocimiento y ciencia que también Dios la da. Pablo dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Ahora voy tras este virus, el virus del afán 2020 o la preocupación 2020. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren, ¿cómo le digo esto? Es difícil decir que no nos preocupa. Es difícil decir que no nos entra el afán. Claro que sí. Pero el apóstol Pablo fue claro diciendo, no se afanen por nada, sino que hagan notorias delante de Dios sus peticiones. Hacen notoria la petición delante de Dios. Si bien es cierto, Dios ya conoce todas nuestras necesidades, si yo uno los dos versos, donde Él conoce las necesidades y hacer notoria la petición, puedo concluir, Dios ya conoce mi necesidad, lo que ahora necesita conocer es mi petición. Pidamos a Dios por todo aquello que nos está cargando de afán. Empezó todo con el miedo al virus, pero ahora el mayor miedo es la recesión económica. Y de eso se trata la palabra que Dios tiene hoy para tu vida, que no te hará falta nada en tu vida, ni en la de tu familia. Pero pastor, no tengo trabajo, nos dejaron sin empleo, suspendieron los pagos, qué sé yo. Igual, la palabra no cambia. La palabra no cambia, sigue siendo la misma y debemos creerla. Y dice, y la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es una paz ridícula, porque es la paz que cuando la gente tiene, uno lo ve como despreocupado, como una persona, ¿cómo le dijera yo? Irresponsable, hasta así se siente a veces la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando estás lleno de esa paz decís, ¿qué me está pasando? ¿Estoy siendo un irresponsable o qué? Debería estar bien preocupado, afanado, con gastritis, úlcera, colon irritable y todo lo demás. Pues mira, una cosa es el virus, pero el afán trae muchísimas más enfermedades todavía. Entonces tenemos que, en medio de este ataque, cuidarnos de las otras cosas también, para que esto no se sume. Hoy escribí esta frase que me gustó mucho: no busques lo que debe buscarte a ti. Jesucristo dice en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis. Me encanta Jesús. Esto es de los primeros mensajes que Jesús le enseñó a la gente hace 2000 años. Si esto no fuera importante para Dios, para Jesús su Hijo, no lo hubiera enseñado, ¿verdad? Él fue tan hermoso, su enseñanza tan tierno con la gente, tan empático con todos, que vino y de pronto en el Monte de los Olivos dijo, wow, ¿qué irá a hacer el Señor? Y va a detener el sol, ¿qué es lo que va a tener la lluvia? ¿Qué? Ahora va a hacer algo. Y dice, ¿saben qué? Les tengo un gran mensaje de parte de Dios. ¿Cuál? No se afanen. Dice, ¿qué? ¿Cómo así? Si no se afanen, le dijo, ay, tranquilos, no se afanen por vuestra vida. Quiere decir que Dios está interesado en la vida eterna, sí, pero está interesado en nuestra vida aquí en la tierra. Y por eso dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Yo ya sé que lo han oído muchas veces, pero en el contexto que estamos viviendo, esto cobra más sentido. No dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, no hacen nada de eso. ¿Y vuestro Padre Celestial las alimenta? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pregunto. En el tiempo de mayor bonanza económica en el mundo, ¿las aves comieron más? En el tiempo de la mayor recesión mundial, ¿las aves comieron menos? No, porque quien las alimenta es nuestro Padre. Y como digo yo, ¿qué padre alimenta bien a la mascota de la casa y mal a sus hijos? Sería terrible viendo al padre dándole de comer a los pececitos en la pecera. Y el hijo, papá, quiero comer. Para vos no hay. Para vos no hay, solo para los pececitos. ¿Cómo podemos tener una fe creyendo que Dios le da de comer a las aves, pero no a nosotros? ¿Qué irá a pasar? Hoy, a mí me gusta bromear con respeto, pero hoy tenemos unas perritas, unas bulldogs en la casa. Y fui y le hablé a la perrita. Y le dije, hey Manchita, le dije, que te cuento que la economía está difícil. No dijo nada. Se tiró a las piedras. Ella sabe que alguien va a tener que ver cómo le da de comer. Si ellas pueden tener paz, ¿cómo no vamos a tener paz nosotros, que Dios se preocupa por nosotros? Y luego dice acá, ¿no valéis más que ellas? Yo creo que sí valgo más que un ave. Y yo creo que tú crees que vales más que un ave para Dios. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por más que se afane, añadir algo. El afán no añade nada bueno. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Primera pregunta dice, ¿no valéis tú más? ¿No vales tú más? Yo digo que sí valemos más que las aves. Entonces la segunda es, ¿no hará más por vosotros Dios? Dios hace tanto por nosotros como creemos que valemos para Él. Te lo repito, Dios hará tanto por nosotros como creemos que valemos para Él, y valemos la sangre del Hijo de Dios, la sangre del Cordero que le derramó en la cruz del Calvario. Valemos su sangre. ¿Cómo no nos va a bendecir? La Biblia dice, si ya nos dio a lo más valioso, a su Hijo, no escatimó al darlo, ¿no nos dará con Él todas las demás cosas? Muy bien, estamos recibiendo la vacuna contra la preocupación 2020. Dejemos que la provisión de Dios nos busque. Eso nunca significa no trabajar. La Biblia dice que trabajemos, y ahora hay que trabajar duro desde casa, muy duro. Pero a lo que me refiero es que la fe es, yo busco a Dios de todo corazón, y esas añadiduras me buscarán, y por eso el afán se va, confiando que Dios proveerá. Esta mañana amanecí orando a Dios y pidiéndole al Señor, Señor, ¿cuál es la palabra que tienes pronta, a tiempo, para las personas que van a estar conectadas escuchando? Y de pronto me pareció como, ¿y aquí qué pasó? Porque me habla del Salmo 23. Y dice la escritura en el Salmo 23, en el verso 1, Jehová es mi pastor. ¿Cuántos de ustedes creen que Jehová es su pastor? Decimos muchos, es que Dios es mi pastor. Entonces mira, Dios es mi pastor, nada me faltará. La primera declaración del rey David fue esa. Estás hablando de un rey. Estás hablando de una persona que tenía cualquier cantidad de recursos. Sin embargo, él no cambió su creencia. Por más recursos que pudiera tener, o en tiempo de escasez, David dijo siempre, Él es mi pastor, Dios, y a mí nada me faltará. Nota algo, está hablando en futuro, no me va a faltar nada, nada. Y este salmo, como lo he enseñado otras veces, es progresivo. Mira, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma.
Ojo, si creo que Dios es mi pastor, eso implica que creo que no me va a faltar nada. Y si creo que no me va a faltar nada, entonces puedo hacer tiempo para descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y si descanso, en ese descanso es que Dios viene y nos pastorea. Y en ese pastorearnos conforta nuestra alma. Entonces esa alma que está ahora atribulada por el virus, atribulada por el trabajo, atribulado por los ingresos, atribulado. ¿Tú sabes cuánto empresario en este momento está atribulado? Esas empresas que viven mes a mes justo los ingresos son sus gastos, que apenas sacan algo de utilidad. Hay un afán terrible que no deja dormir a las personas. Pero quiero decirte que debes desarrollar esa confianza que no te va a faltar nada. No te va a faltar nada porque Él es tu pastor. Él es un Dios bueno, es un buen Padre. Y te va a confortar, tu alma va a ser confortada. Y luego dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ojo al 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y Él se anticipa. Él no está viviendo en un valle de sombra en este momento. Él está hablando en futuro. De una vez está hablando, si algún día tengo que pasar por un valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia te andan siguiendo. Eso es tener un síndrome de persecución positiva. ¿Sabe que hay gente que todos los días se levanta pensando que le va a ir mal en algo? Y hay otras personas que no importa qué pase, siempre se levantan pensando que algo bueno les va a pasar. Si Dios es tu pastor, piensa que algo bueno te va a pasar hoy. El bien y la misericordia te seguirán y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hablando de eso, si no has podido venir a la casa llega a la tuya. Aquí vamos a estar para ustedes, trabajando para llevarles el mensaje que Dios nos dé. Y quiero llegar a esta porción que tocó muchísimo mi corazón. En el Salmo 37, 25, dice el rey David, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y estoy meditando en esa palabra y como que la vida de David pasó por mi mente. ¡Wow! Aquel joven mozo bien parecido que vivió en la casa de su padre, allá atrás, pastoreando las ovejas, defendiendo las ovejas de su padre del oso, del león y de cualquier peligro. Aquel hombre que llegó a ser rey, aquel hombre que derrotó a Goliat, aquel hombre que pasó por todo tipo de pruebas, vio de todo, porque la posición en que estaba, veía de todo en la vida. Él vio el desafío contra el ejército de Israel, él vivió la persecución del mismo rey, él vivió en una cueva, ¿verdad? Con todos los perseguidos, él vivió el desarrollo de los valientes de David, él vivió el hecho que uno de sus hijos quiso destronarlo, él vivió el momento en que su hijo murió, él vivió todas esas etapas. Él pudo haber dicho, he llegado a viejito, fui joven y llegué a viejo, llegué a anciano. Déjame darte otra escritura, dice la Biblia que David murió lleno de riqueza y de días. Él vivió todo eso, él vivió cuando Dios le dijo, hey, mira, no me vas a construir tú el templo, me lo va a construir Salomón, tú derramaste mucha sangre. Él vivió todo eso. Y él dice, yo he visto de todo, pero hay una cosa que no he visto. Y ya estoy viejo. Y he tenido mucha experiencia. Y lo que no he visto es a un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue el pan, su descendencia. Y yo te digo acá, que ninguno de nosotros va a ver en este tiempo, por crisis que exista, por recesión mundial que pueda llegar a haber y a existir, no vamos a ver a nuestros hijos mendigar el pan. Porque si nosotros somos
siendo malos, vamos a darle buenas cosas a nuestros hijos, que si nos piden un pan no le damos una piedra, que si nos piden un pescado no le damos nosotros una serpiente o un escorpión si nos piden un huevo, sino que les damos buenas cosas, cuanto más nuestro Padre dará buenas cosas a los que se las pidan, dice la Escritura. No podemos fallarle a Dios en confianza. Tenemos que mostrarle a Él la confianza, ¿verdad? Y decirle: Señor, tú eres nuestro proveedor y lo vas a dar todo por nosotros. Y por último, en el Salmo 20, verso 1 dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. Es el mismo David. Necesitamos que Dios nos escuche, y Él lo hace. Dice que Él tiene inclinado su oído a nuestra oración. El nombre del Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga. En estos dos versos veo 4 cosas poderosas. Dios nos oye, Dios nos defiende, nos manda ayuda y nos sostiene. De nuevo, me oye, me defiende, me ayuda, me sostiene. Creo que vamos a emigrar, obviamente, si no ya a un nuevo normal. Todo el mundo está viendo ahora qué hace, por ejemplo, las compras online. Todo el mundo está: ¿qué hace? ¿Dónde lo adquiere? ¿Cómo hago? No salgo. ¿Cuál va a ser? Y estuve preguntando a algunas personas cuál va a ser su nuevo normal, y algunos me han estado diciendo: bueno, cuando todo regrese a la normalidad o la nueva normalidad, yo ya no voy a hacer esto, no voy a gastar en esto, voy a invertir en aquello. Y ya todo el mundo se está empezando a adaptar. La adaptabilidad es importante. Tus hijos están en el colegio, van de tal hora a tal hora, cuidado, faltan un día, los padres de familia reciben una nota, gradúan del colegio, van a la universidad, se acaban las notas, si querés venir, qué bueno, si no, no. Ahí se empieza a descomponer un poco. Aquellos que quieren aprovechar todo el tiempo, aquellos que dicen: como tengo libertad, como nadie le va a contar a mi papá si voy o no, empiezan a faltar esas adaptaciones que tenemos. ¿Qué tal de soltero a casado? ¿Verdad? La primera cosa que uno piensa de soltero a casado, buenísima, es que no le pide más permiso a los papás para salir con la novia. Después vienen los hijos. Eso sí cambia la vida, porque ahora, aunque verbalmente tú no le decís al hijo: ¿puedo salir?, ellos te hacen unas caras y se ponen a llorar que sí, parece que no podemos salir. Total, ahora los que te dan permiso de salir o no son los hijos. Y así va cambiando, nos tenemos que adaptar. Las personas solteras se casan, luego algunos de ellos se separan, hay que adaptarse. Algunos quedan viudos, hay que adaptarse. Y como dijo una persona, una viuda: las lágrimas que tienes por haber perdido la luz del día, que no te dejen sin disfrutar las estrellas y la belleza de la noche. Pues es precisamente eso lo que vivimos y eso lo que nos pasa. Yo quiero leer Génesis capítulo 2, verso 21. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre. Es decir, la mujer sacó ventaja que el hombre se durmió, ¿verdad? Y ahí Dios hizo a la mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero luego de esto que pecaron, tuvieron que crear su propio sistema de sobrevivencia. Para empezar, se tuvieron que vestir, ¿verdad? Ya no estaban desnudos, ahora se vestían. Después de eso, tuvieron que entender que la mujer iba a dar a luz a sus hijos con dolor, el hombre se iba a ganar el pan con el sudor de su frente, y todo empezó a cambiar. Su nuevo normal se debía a algo malo que habían hecho. Y hay nuevos normales que van a venir gracias a lo bueno que hemos hecho. Adán y Eva tuvieron que hacer ajustes, ¿verdad? Y así otras familias también, como la de Abraham y de Sara. En Génesis 12, verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham:
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, para empezar, ¿qué tiene que ver eso de vete de la tierra de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre? Y de pronto aparece, bendeciré a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias. ¿Qué tiene que ver bendición y maldición en medio de ese llamado que Dios le hizo a Abraham? Porque Dios sabía lo que Abraham no sabía y pasó por alto. Él dijo, wow, tendré una familia, tendré hijos, mi nombre será grande, voy a ser fundador de nación y naciones. Y se le fue la onda de que el que te bendiga y el que te maldiga. Lo que pasa es que llegar a ese éxito que Abraham iba a tener enemigos y amigos. Entonces mira, ¿cómo se tuvieron que adaptar? Primero tuvieron que dejar a la familia. Igual, desde Adán y Eva dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ahí ya nos tenemos que adaptar. Y hoy las familias deben adaptarse a lo que está sucediendo. No tenemos que conformarnos, no tenemos que decir, bueno, pues, ¿qué se puede hacer? No, ese espíritu lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Entonces se adapta a Abraham. Bueno, ahora tengo a Sara, salgo de esta tierra, voy a una que no conozco y se lleva a Lot, que le dijo, no te lleves a nadie, y Abraham se llevó a Lot, ¿verdad? Entonces se lo lleva y ahora van a tener un altercado más adelante y se van a separar. Ustedes saben, Lot agarró la llanura, Abraham agarró el monte y Dios estuvo con Abraham. Pero se tuvieron que adaptar. Bueno, vamos a hacer una nación grande. Sara estéril. Y Abraham no puede. ¿Y ahora qué vamos a hacer? El hecho de que Abraham no pueda tener una relación con Sara para embarazarla y Sara, aún así, Abraham pudiera, ella no puede porque es estéril. ¿Ahora qué hacen? ¿Siguen creyendo en la promesa? Ojo a lo que voy a decir, porque aquí hay una adaptación que vamos a tener y una que no vamos a aceptar. Yuhu. ¿Se van a adaptar ellos a que de plano no pueden tener hijos, por lo tanto se cancela la promesa? ¿O se van a adaptar a la promesa de Dios y entonces Dios vivifica el cuerpo de Sara, vivifica el cuerpo de Abraham y pueden tenerlo? Otra adaptación que tuvieron que tener. Luego nace Isaac. Ahora ya no es Abraham, Sara solos, ahora es Abraham, Sara y el hijo Isaac. Miren, el poder de la adaptabilidad está en nosotros. Solo hay que dejarlo que fluya. En esta crisis, en esta pandemia, en medio de todas las decisiones gubernamentales que se toman, etcétera, en los países, tenemos que adaptarnos. Nos estamos adaptando en horarios, en homeschool, en home office, en todo eso. Y vamos a salir adelante con la ayuda del Señor. Lo que no podemos es adaptarnos a la incredulidad, a estar quejándonos, a no manejar correctamente el estrés, aunque se aceptan los errores. Tampoco nos condenemos, porfa. Pero toca. Ellos se tuvieron que adaptar, mira, a estar en un matrimonio, era estéril, lograron el hijo, ahora lo tienen, el hijo crece, el hijo se casa y la nuera estéril. ¿Cómo puede ser posible que nosotros salimos de esto? Si ya rompimos con esa maldición, ¿por qué la nuera ahora viene y es estéril y mi hijo Isaac no puede tener hijos? No se adaptaron a eso. Dijeron, no, a esto no nos vamos a adaptar. Le vamos a meter la promesa si vamos a hacer una nación grande. Al final se adaptaron a que su nombre fuera engrandecido, a pasar de pobres a ricos, de estériles a fértiles, de luchar para que tuvieran nietos. Y eso nos toca a nosotros hoy en día también. ¿A qué te tienes que adaptar tú? Lo sabes tú. Lo sabe tu familia. ¿Qué estamos viviendo ahora? Un nuevo tiempo de adaptabilidad.
adaptabilidad. Te leo Ruth capítulo 1, verso 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje. Mira la capacidad de Ruth de adaptarse. Y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré. Adaptación. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Totalmente el poder de la adaptabilidad, pero en su esplendor. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Cuál es la clave de la adaptación, de ir al nuevo normal que estamos diseñando? ¿Cuál fue la clave de la adaptabilidad de Ruth? Su compromiso. Ella hizo un compromiso con Noemí, y como fruto de su compromiso Dios la bendijo en el capítulo 2, verso 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, entonces con él se podía casar Ruth. Hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y de ahí viene Jesús. De una crisis en donde una de las nueras dejó a Noemí y la otra le dijo: no, donde vayas yo voy, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde mueras yo moriré y ahí seré sepultada. Ese compromiso con el pueblo del Señor. Es tiempo no solo de decir tu Dios es mi Dios, es tiempo de decir tu pueblo es mi pueblo. Puede pasar cualquier cosa en el planeta, pero el llamado de Dios sigue siendo el mismo, es irrefutable, no cambia. Y el Señor no cambia con él también, porque dice que él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por todos los siglos. Amén. Los discípulos se adaptaron. Lucas 22, 28 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. No existe vida sin pruebas. No existe familia sin pruebas. No existe ministerio sin pruebas. De hecho, ser llamado y ser escogido son dos cosas diferentes. Pero también les dijo en el verso 29: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Habían pruebas? Sí. ¿Hubieron pruebas? Sí. Pero ellos iban a reinar si superaban las pruebas. Hay una recompensa inmensa esperando a aquellos que permanecen en Cristo, su palabra, sus promesas y sus compromisos en medio de esta prueba. Josué capítulo 1, verso 5. El nuevo normal de Josué. Dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué habla de no hacernos frente? Porque la vida se trata, si no estamos en una batalla, estamos en otra. Querida familia linda, los que salgan de esta batalla, vamos a entrar a otra. Nos va a tocar. Y dice acá: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar es la leo, la vuelvo a leer, lo vuelvo a leer, hasta que lo termine creyendo y sea parte de mi vida. Eso es el poder de la meditación. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué puse yo acá? Josué pasó el desierto con Moisés. Él vio la columna de fuego y vio la nube.
que los protegía. Él comió del maná que salía todos los días, el rocío de la mañana. Él bebió de la roca. Ese era su nuevo normal. El antiguo normal de Israel. Y si me voy más atrás todavía, ellos llegaron a Egipto cuando José gobernaba y los bendijo José. Y se quedaron en Egipto, encontraron trabajo y luego se volvieron esclavos. El normal de aquel entonces era, hacían ladrillos y les pagaban por eso. El nuevo normal de Israel fueron 40 años en el desierto comiendo maná y bebiendo de la roca, con columna de fuego y con nube. Ese fue su nuevo normal. Algunos de ellos tardaron tanto en adaptarse que retrasaron la entrada a la tierra prometida. Ellos, algunos, se aferraron tanto a ese nuevo normal que en lugar de creer que podían vencer a los gigantes, de 12 personas solo 2 lo creyeron. Ese nuevo normal los sometió a una mentalidad que ninguno de nosotros quiere llegar a tener. Esto es un normal, el que estamos viendo ahorita, pasajero, que algo se habrá de quedar en nuestro nuevo normal. Pero tenemos que comprender que este nuevo normal en algunos puede decir, nunca más voy a conseguir trabajo. Uy, eso es espantoso como nuevo normal. Eso es una transición hacia lo que verdaderamente Dios quiere que sea tu normal. Dice que Él tiene planes de bien y no de mal, para la postre hacerte el bien que deseas. Dice la palabra que Él los probó en el desierto para al final bendecirlos. Entonces, Josué ahora sale del normal del desierto y va a entrar en el nuevo que es la tierra prometida, y ahí cambió todo. Ya no había columna de fuego, ya no había nube, no había maná, ya no existía una roca dándoles agua. Ahora tenían una tierra y Dios les da semilla y se tienen que poner a trabajar y a sembrar. O sea, no vas a ser el esclavo que eras en Egipto, pero tampoco te voy a seguir sosteniendo de la misma manera que te sostuve en el desierto. ¿Y por qué en el desierto sí nos dio maná, pastor? Porque ahí no se puede sembrar nada. Era en ese momento, ahora ya lo convirtieron en tierra fértil, la base de todos los experimentos y todos los inventos que tienen. Pero en ese entonces no. Entonces, no, yo quiero maná. Regrésate al desierto. No, yo quiero la tierra prometida. Ponete a trabajar. Pero es que no puedes tener las dos juntas. Y nos lo narra de una manera espectacular el apóstol Pablo en 2 Corintios 9, en el verso 10. Y el que da semilla al que siembra, tierra prometida, trabajo, y pan al que come, desierto, maná, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Pero no podemos vivir entre el desierto y la tierra prometida. No podemos vivir entre la ley y la gracia. La ley, el normal de antes. El nuevo normal, la gracia. Y nos cuesta adaptarnos a esa gracia, porque todos nos lo queremos ganar según la carne, en lugar de descansar en Dios y su gracia. No sé si me explico. Jesús trajo algo nuevo y vimos la gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad. Jesús, las primicias de lo nuevo, las primicias de la resurrección, las primicias de su gracia para con nosotros. Mis hermanos, es hermoso. Y debemos que adaptarnos. Yo no sé ni qué vas a hacer cuando Dios te dé un cuerpo glorificado y resucites de entre los muertos. Tu cuerpo será glorificado, te reúnas con el Señor en las nubes, y yo no sé si vas a decir, y este cuerpo ya no come lo que comía antes. No, ya no. Este es otro. Yuhu. ¿Se dan cuenta que lo que nos está pasando es tan antiguo como toda la historia bíblica?
Y aquí el que gana es el que se adapta con fe. Y el que sigue manteniendo los compromisos de servicio a Dios, como Dios se lo pidió a Josué. Mira, como estuve con Moisés, estaré contigo. Eso no quiere decir que lo que hice con Moisés haré contigo. Contigo voy a hacer algo nuevo. ¿Ah? ¿No hará Dios cosa nueva? ¿Aún cielos nuevos y tierra nueva? Dios es el Dios de lo nuevo. Y aunque esto ahorita al principio parece un caos, seguramente Dios tiene un buen plan para todos sus hijos que en Él confían y le sirven. No está en nosotros controlar los tiempos como tal. Podemos acelerarlos con la fe, sí, yo mismo lo he enseñado. Pero lo que sí les puedo decir es que a nosotros nos dejó un nuevo normal Jesús. Algo que no era lo que hacían al pleno antes, pero se tuvieron que poner a hacerlo ellos. Y es lo que nos toca a nosotros. Yo quiero seguir colaborando con Jesús en la labor de hacer discípulos. Y quieras tú también hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos aquí a adorar un momento al Señor mientras puedo orar por ti. Cualquiera que sea tu necesidad, la pena que estés pasando o el sueño que tengas, porque no es justo que una crisis se robe tu sueño. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, este es el momento de hacerlo. Así que todos en modo de oración, por favor, extiendan sus manos hacia acá y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias. Gracias. Toca el corazón de cada persona. Si tú quieres recibir a Jesús o reconciliarte con Él, repite conmigo: Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón, perdona mis pecados y dame la vida eterna. Creo que eres mi Señor y mi Salvador y que desde hoy soy una nueva criatura. Hoy me reconcilio contigo y me vuelvo parte de tu cuerpo. Gracias, Jesús. Señor, en Cristo Jesús, ahora quiero bendecir a todas las personas que están sufriendo cambios en sus vidas, que sepan y confíen que tú tienes planes de bien y no de mal. Que esa adaptabilidad que está en nosotros, que reside en nosotros por tu poder, se desarrolle correctamente. En el nombre de Jesús bendice los matrimonios, a las familias, a padres y madres solteras, a sus hijos, a nuestros ancianos, a todos guárdanos bajo tu mano. Y en el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad, incluyendo coronavirus, ese COVID-19, te reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos que estas personas saldrán bien y vivas de esta crisis para la honra y la gloria tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, toca a cada persona. Gracias. Cuídate, dice, no sea que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. ¿Qué quiere decir? Que puede llegar el punto en que digas: yo todo esto lo hice por mis propias fuerzas, no fue Dios. Entonces, cuando uno está en alguna pena y Dios lo bendice, uno hasta hace una ceremonia de acción de gracias. Quiere invitar a la gente a la casa, a celebrar un servicio, agradecer a Dios, y hacemos un evento en lugar de formar un carácter. Pasado el evento, nos olvidamos de formar el carácter, de ser agradecidos con Dios. Dios nos quiere bendecir, aun cuando